Limber, Aleida, ¿cómo les ha ido con la máquina que les compartí? Que bueno, que los de laboratorio compartieron. Ya lo tienen ya lo tienen instalado. Sebastián. Buenas tardes, ingeniero. Sí, perfectamente funciona. Ya, gracias. A ver, veremos esta otra página. Y Belis, ¿ya tienes la máquina? Dafne. Fabricio Wari. ¿Me están escuchando? Ibelis, Fabricio, Dafne. Ah, ya está. Estoy preguntando si ya tienen la máquina virtual, lo bajaron y ya lo instalaron. ¿Cómo te fue, Fabricio? Fabricio, ¿me estás escuchando? Ah, ya. Bueno, la mayoría creo que imagino que sí lo tiene. Es bueno decirles que, aunque sí es bastante moroso, porque todavía no hemos terminado de revisar las primeras máquinas, igual vamos a revisar estas otras, ¿no? Entonces, todas las configuraciones que se realicen las tienen que tener igual, vayan avanzando de a poco y bueno, vamos a poner una fecha y ahí vamos a marcar un snapshot para poder en su momento revisar, ¿no? Lo más probable que hagamos es cuando tengamos que revisar el proyecto de C, también aprovechemos para revisar las máquinas de Windows, ¿no? O vamos a ver otra fecha, vamos a ver, es individual, o sea, voy a revisar cada máquina y también voy a tratar también de sacar algún día libre, todo el día, para que podamos revisar, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a revisar las máquinas, ¿ya? Obviamente hay casos especiales que internamente vamos a seguir manejándolo, ¿no? Otros casos especiales como personas que su máquina no soporta máquinas virtuales, no tienen máquina o tienen problemas con conexión de internet y demás, ¿no? Entonces, como pasó en el primer trabajo, me escriben y vemos alternativas, cómo podemos manejar, ¿ya? Eso, como comentarles. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es Active Directory. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya me estoy olvidando de aquí algunos detalles. Álvaro. No está la persona que nos ayuda. Ya, vamos a compartir la pantalla. Ya, que termine de inicializar. Ya, unos minutitos me esperan, por favor. Unos segundos, solo tengo que enviar un mail. Listo. Bien.
lo último que hicimos era la instalación de Active Directory, ¿no? Sí, eso es lo que vimos. Ya. Bueno, una vez que se ha terminado de instalar, nuestra máquina va a sufrir una transformación, ¿no? Bueno, se usa esa expresión de transformación. Ah, no estoy grabando, perdón. Ya. Recording in progress. Ya, entonces, vamos a abrir un momentito el Paint para recordar algunos detalles. Ya, entonces, bueno, la última clase hablamos un poco de la importancia de algo de Active Directory como tal, el uso que tiene y otros detalles, ¿no? Ya, entonces, entre las cosas que dijimos que se utilizaba un triángulo como forma de representar Active Directory, ¿ya? Sí. Entonces, este triángulo representaba mi dominio, ¿ya? Y en la punta del triángulo se acostumbra a colocar el nombre del dominio de esta forma, ¿no? DC, controlador de dominio, igual ums.local. Aquí es donde yo utilizo mi dominio, ¿no? Entonces, en la máquina virtual que hemos instalado, digo, en nuestra máquina, al momento de instalar Active Directory, le hemos colocado como dominio ums.local, ¿no? Aquí podría ir un dominio real como ums.edu.bo. Claro que cuando ya se trata de dominio real hay que comprar el nombre, hay una página de administración, en esa página de administración tú agregas la máquina que tiene un IP público para que pueda hacer referencia a ese nombre, ¿no? Colocas el nombre del DNS, el servidor DNS y otros detalles más que te piden, ¿no? En este caso es local, ¿ya? Pero aún así, aunque fuera local, se utiliza esta gráfica, ¿no? El triángulo para representar el dominio y en la punta, en la parte superior, el controlador de dominio, ¿no? En la máquina controlador de dominio. Entonces, lo que hemos hecho es, esta máquina Windows 2003 la hemos convertido en un controlador de dominio, ¿no? Entonces, se ha instalado, ¿sí? Pero en realidad se dice que lo que ha sucedido, se dice, ¿no? Porque no está así como tal escrito, simplemente es una forma de explicar, es que esta máquina se ha convertido, se ha transformado en un controlador de dominio, ¿ya? Entonces aquí pueden ver, ya me aparece esta opción que dice conectarse a UMS, agarra el nombre corto del dominio, ¿sí? Y ese es uno de los cambios que ha sufrido. Voy a conectar. Ya. Listo. Listo. Una vez que hemos instalado, vamos a venir aquí. ¿Dónde estamos? Vamos al menú de inicio y me aparece este de aquí, usuarios y equipos de Active Directory, ¿no? Ya. Sí, otro detalle también, bueno, que ha pasado con esta máquina es que se ha instalado un servidor DNS. Aquí pueden verlo. Aquí está, conexiones, ¿y dónde estás DNS? Herramientas administrativas. Aquí estás, DNS. Entonces, requiere Active Directory, les comentaba, un servidor DNS, ¿no? Y al instalador ya trae. Entonces, instalamos con DNS. Sí, aquí está. Y se autoconfigura, no tengo que hacer ningún cambio.
Lo único que puedo verificar es que esté corriendo nada más. ¿Sí? Entonces, básicamente, tiene el nombre a la máquina a la que apunta, ¿no? Al IP al que apunta. Vamos a venir aquí, un punto local, a ver. Ya. Aquí que tiene nada. Ya. Esto está corriendo. Bueno, también si quiero verificar si está corriendo, puedo venirme aquí a ejecutar. Sí o sí necesito tener un servidor DNS ahora van a ver por qué, ¿no? Services.msc. Aquí vamos a venir aquí. Por aquí tiene que estar. Aquí está, servidor DNS, ¿no? Entonces está ejecutándose, ¿ya? Es poco probable que no esté ejecutándose, pero por algún caso esté fallando, entonces hay que reiniciar el servicio, ¿no? Después, otra de las cosas que podemos hacer para verificar es, bueno, usar el NSLookup que usamos también cuando estuvimos revisando la parte de Linux. Es el lookup. Sí. Y aquí doy el nombre de mi dominio, .local, que es como lo he instalado, y me devuelve mi IP, ¿no? Entonces eso quiere decir que está funcionando, mi dominio está resolviendo, ¿no? Le doy el nombre y resuelve. Adicionalmente, puedo ejecutar el comandito set y aquí me aparece user DNS domain uns.local, ¿no? Entonces son los detalles de verificación para ver que está correctamente instalado mi Active Directory, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a esta opción de aquí, al que dijimos inicio. ¿Qué le está pasando a mi mouse? Herramientas administrativas. Y aquí aparece usuarios y equipos de Active Directory. Nos venimos aquí. Y aquí, fíjense, aparece un punto local. O sea, no hace referencia al IP, sino al nombre de dominio. Entonces, todo el tiempo, cuando hagas referencia, va a consultar al servidor DNS, ¿no? Para poder encontrar la máquina y poder desplegar información. Entonces, aquí va a venir. ¿No? Ya está. Estos que ven aquí se los conoce como contenedores, ¿ya? Uno de los contenedores más importantes es este users, que es el contenedor de usuarios, donde está almacenado los usuarios y grupos de Active Directory, ¿ya? Este otro es el computers, donde se va a almacenar cada vez que yo una máquina al dominio, que vamos a verlo posteriormente, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a enfocar aquí en users y voy a crear usuarios. La creación de usuarios y grupos es bastante sencilla. ¿Ya? Vamos a venir aquí. Le digo nuevo usuario. Sí, aquí puedo colocar puedo hacer una creación de usuario bastante completa, ¿no? Con detalles como nombre y apellido y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces me refiero, por ejemplo, podría colocar una cuenta con mi apellido. Y este es un formato muy usual en el lado de Windows, cuando ya se utiliza algunos caracteres especiales, ¿no? Como el punto. Usualmente en Linux las cuentas son cortas, ¿no? Por ejemplo, un formato que se utilizaba durante mucho tiempo era el inicial de nombre y el apellido, ¿no? Era algo muy usual que se utilizaba y bueno, en lo personal yo utilicé esto, ¿no? Como cuando he creado mi cuenta de correo, ¿no? Como todos ya conocen, mi cuenta personal, ¿no? Pero ahora ya puedes manejar cualquier formato, ¿no?
¿sí? Entonces voy a crearme uno que tenga así, este formato. Noten que está asociando al dominio, ¿no? De ahí es que este usuario que estoy creando va a ser mi correo, ¿no? Si, por ejemplo, mi dominio fuera un dominio real y un punto local si estaría registrado en Internet, entonces mi correo sería grover.cursi@ums.local, ¿no? Aquí cancelo esta opción de cambiar la contraseña, si no me va a forzar a cambiar a la primera vez que inicie sesión, ¿no? Bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Si lo pone esta opción. Y aquí coloco la contraseña, ¿ya? Por defecto te exige que esta contraseña cumpla ciertas características. Ya se los voy a anotar aquí. Una de las contraseñas que usualmente manejamos, ya, y que cumple con las características de contraseña que te exige Windows, que es combinación de mayúsculas, minúsculas y números, ¿no? Entonces, la contraseña que estoy utilizando es esa, ¿no? A1, 2, 3, 4, 5, 6, A minúscula, ¿ya? Para que cumpla con los requerimientos de contraseña de Windows. Y listo. Ya está, ya se ha creado el usuario, ¿ya? Vamos a crear otro usuario. Ahora sí vamos a crear usuarios bien sencillos. Usuario. Vamos a crear un usuario que sea user 1. User 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Creamos otro. Vamos a usar unos 3 usuarios, ¿ya? Y vamos a crear 3 usuarios. Vamos a crearlos. Ya. Bueno, cuando ustedes practiquen, igual creen varios usuarios, por si acaso, porque necesitamos ver otros detalles y vamos a usar esos usuarios para esos detalles de configuración que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Algo que también les comenté es que lo que hagamos hoy nos va a servir para la siguiente clase, ¿ya? Y por lo menos así unas 3 o 4 clases va a tener esa dependencia de una clase anterior. ¿Ya? Si no tienes Active Directory, ya tendrías que tener instalado, ¿ya? Y para que puedas hacer el seguimiento de la clase, ¿ya? Por ahora, digamos, asumo que la mayoría solo tiene Windows, pero todavía no tiene instalado, ¿no? Entonces espero que para la siguiente ya varios de ustedes tengan una máquina con Active Directory para que podamos hacer el ejercicio de compartir su equipo, para que podamos hacer en clase un poco de seguimiento de su avance, ¿ya? Y finalmente creamos otro usuario, nuevo usuario. Ya. User 3. User 3. ¿Ya? Otro detalle también, ¿no? Fíjense cómo hace referencia al usuario. Hace referencia como user3 arroba un punto local y también como UMSS, el nombre del dominio, barra user3. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si esta máquina fuera parte de un dominio Samba, digo, si estuviera, bueno, me refiero a que tuviera acceso a Samba, que está corriendo en Linux, bueno, mejor, perdón, terminar de crear. Me refiero a lo siguiente, para aclarar aquí. Ya, si tengo aquí archivos compartidos, por ejemplo, y estoy usando usuarios del dominio, ¿no? Cuando ejecute desde Linux, ¿no? Para poder acceder. ¿Se acuerdan de este comando, no?
esta es la máquina 168, 5.20 menos U, ¿sí? Aquí, para poder indicarle el usuario, tendría que utilizar ese formato que hemos visto. ¿Sí? Esa sería entonces la forma de hacer referencia al usuario, ¿no? Si en el caso del ejemplo actual, esta máquina que estoy empezando a crear usuarios, tengo recursos compartidos y quiero acceder desde una máquina Linux, entonces la forma de hacer referencia al usuario sería UMS, o sea, el nombre del dominio /user3. No tengo, o puedo también usar esto de aquí. ums.local /user3. ¿Ya? Obviamente mi máquina Linux tiene que estar configurado el DNS a esta máquina, ¿no? Porque alguien tiene que resolver, y ese que alguien que resuelve es el nombre, el servidor DNS, ¿no? Resuelve el nombre. Entonces, a partir de ahora, cuando hagas referencia a estos usuarios que estoy creando, tengo que agregarles el dominio. Hacer referencia al dominio /usuario3. ¿Ya? Bien, ya he creado los 3 usuarios, que los voy a usar como ejemplos. ¿Sí? Ahora voy a proceder a crear un grupo, ¿no? La creación de grupos es bastante sencilla igual, mucho más sencillo. El nombre del grupo le voy a colocar aquí grupo 2. ¿Ya? Tengo 2 opciones, dominio local, global, y tengo tipo, seguridad y distribución. ¿Ya? Voy a volver aquí a mi gráfico. Antes de que me olvide, denme un segundito. Está bien. Ya, entonces, les devolvemos otra vez a este gráfico que representa mi el Active Directory. ¿Ya? A esto yo puedo también hacer una representación como esta. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí, cuando hago una representación como esta, estoy indicando que este va a ser un subdominio de este dominio principal, ¿no? Y este va a tener su propio controlador de dominio, pero que su nombre va a estar dentro del dominio principal, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencia a nuestro contexto, este sería fsitums.local. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? He creado aquí, aquí voy a tener user 1, voy a tener user 2, user 3, etcétera. Y además voy a crear aquí voy a tener grupos. Grupo 2, puedo tener aquí el grupo 1, ya, coma, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si digo aquí, ámbito del grupo local, entonces solamente van a ser locales en el dominio. Pero si le digo aquí global, entonces estos grupos van a poder, su ámbito de acción del grupo va a ser todo esto, ¿no? O sea, si es global, va a ser todo, ¿no? Incluyendo el subdominio, ¿ya? Entonces, eso es de aquí. Y esto de distribución es cuando quiero crear una lista de distribución, ¿ya? Bueno, quizá para muchos no es muy conocido, ya que el correo, por lo menos para esta nueva generación, ha dejado de ser bastante menos usual de uso. Usamos más WhatsApp, ¿no? A eso me refiero. El correo electrónico casi ya se usa muy poco, ¿no? Sí, entonces, una de las características que se tiene en correo electrónico es crear las listas de distribución, es decir, crear un correo en la cual estén incluidos varios, ¿no? Por ejemplo, puedo crear una lista de distribución que sea grupo 2, ¿no? @cs.uns.edu.bo, y grupo 2 va a ser una lista de distribución donde estén los correos de todos los alumnos del grupo 2. Entonces, lo que sucede es que cuando yo envío un correo a la lista, a grupo 2 @cs.uns.edu.bo, por ejemplo,
los correos se van a enviar a todos los miembros de esa lista, ¿no? Entonces, ese grupo como tal o esa lista de distribución justamente hace referencia a esto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a seleccionar la opción distribución, este grupo que esté creando va a ser un grupo para que se va a utilizar como lista de distribución, ¿ya? Para correo electrónico. De ahí también que les mencioné que esto de Active Directory es la base de todo lo que es la familia de servidores de Microsoft y que uno de los mayores usos que tiene es Exchange Server, que es un correo corporativo más utilizado en el mundo por las grandes compañías, ¿no? Entonces, y para poder instalar Exchange Server, yo necesito primero tener Active Directory y justamente esa es la relación que como pueden ver. Entonces, los usuarios que voy a crear son mis usuarios que se les va a asignar, les va a asociar con el dominio que estoy creando y adicionalmente los mismos grupos que voy a crear dentro de Active Directory son los grupos que pueden llegar a ser algunos de ellos mi lista de distribución cuando tenga toda mi infraestructura de correo electrónico montado, ¿sí? Entonces, de ahí, como pueden ver, hay prácticamente esta es la base para el servidor que más se utiliza en el lado de Microsoft, que es Exchange Server. ¿Ya? Entonces, en este caso, solamente seguridad, nos tenemos ahorita Exchange Server y ya está. Voy a crear otro nuevo. Un grupo que se llame, ¿qué le llamamos aquí? Estudiantes. ¿Listo? Bien. Hasta aquí yo creo que está claro, ¿no? Como van a tener el video, van a poder hacer el seguimiento en sus domicilios, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya hemos creado usuarios. Ahora nos toca tener la asociación, ¿no? Como en Linux, ¿no? Teníamos un usuario que pertenecía a un grupo, ¿ya? Lo mismo. O tienes un grupo que puede tener varios usuarios. Y un grupo podría pertenecer, un usuario podría pertenecer a varios grupos también, ¿sí? Entonces no solamente puede pertenecer a un grupo, ¿sí? Hay esa pertenencia aquí. Entonces me dejo entender, ¿no? Entonces, un usuario puede pertenecer a uno o más grupos y un grupo puede tener uno o más usuarios, ¿sí? Y además un grupo puede pertenecer a otro grupo, ¿sí? Los grupos también pueden pertenecer a otros grupos. Bien, vamos entonces vamos a ir por una opción. Por la opción 1, me voy a propiedades, que es por el usuario, me voy a la opción que dice miembro de, y aquí busco el grupo. Grupo 2, comprobar nombres, aceptar, y de esa forma estoy asociando el grupo con el usuario, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es desde el grupo. Propiedades, miembros, y aquí le digo agregar, ¿ya? Y aquí busco el usuario. Voy a buscar user, comprobar nombres, y aquí están todos los usuarios, ¿sí? Bien, aprovecho esto para demostrarles lo siguiente. Esta interfaz es una interfaz bien clásica en Active Directory para poder buscar objetos dentro de Active Directory. Ya, todos los elementos, aquí por ejemplo hemos visto, aquí tenemos user 1, grupo, user 2, grupo 2, y puedo tener otros grupos y además puedo tener aquí PCs. ¿Ya? Aquí podría estar una PC1, una PC2 y demás, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, puedo tener otros elementos después lo vamos a ver, o unidades organizacionales. Entonces, todos estos elementos que estoy mencionando solamente de forma literal, se los considera como objetos Active Directory, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo en esta interfaz es buscar objetos. Ahora, fíjense, la primera opción me dice tipo de objeto. Me está diciendo que puedo buscar en equipos, en contactos o en usuarios, ¿no? Esos son los tipos de objetos que puedo buscar, ¿ya? Cancelar, vamos a hacer.
Cancelar. Ahora, cuando vengo por usuario, propiedades, miembro de, y le digo agregar, fíjense, tipo de objetos, busca grupos, ese tipo de objeto. Entonces, tanto grupos, usuarios, PCs y otros elementos son objetos, se los llama objetos Active Directory, ¿no? Todos ellos van a ser objetos Active Directory. Bien, volveremos por el lado de grupo. Miembros. Agregar. Ya, fíjense. Aquí me dice tipos de objetos, que ya les expliqué que hace referencia a los objetos Active Directory y selecciono cuál tipo voy a buscar. Bueno, por defecto, por el contexto, va a agarrar que voy a buscar usuarios, ¿no? No hay mucho problema. Ubicaciones. Aquí, fíjense, está haciendo referencia al dominio, ¿sí? Estoy buscando en un punto local. Ahora, si tuviera el escenario de tener un subdominio, fsit, entonces me aparecería los dos para que yo pueda buscar dentro de UMS o dentro de fsit UMS.local. Eso es lo que me aparecería aquí. Entonces, en ubicación me especifica en cuál dominio voy a buscar. Como este es el primer dominio que he instalado y el único, entonces me aparece UMS.local. Noten que siempre hace referencia al nombre. No estoy utilizando el IP, ¿sí? Entonces, todo el tiempo va a hacer consultas al servidor DNS. El servidor DNS es el que está resolviendo el nombre de dominio y me está devolviendo su IP, ¿no? Que corresponde a la máquina donde está el controlador de dominio, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando instalamos Active Directory, tenemos que instalar también con él a servidor DNS, ¿no? O la otra alternativa es que si tengo ya un servidor DNS, utilice ese y configure ese servidor para que apunte a la máquina que es el controlador de dominio, ¿no? Cuando me refiero a apunte, me refiero a la traducción, que cada vez que hagas referencia a un punto local, el servidor me devuelva su IP correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí va a buscar en un punto local y aquí le doy el nombre de lo que quiero buscar. Va a buscar todos los objetos que tengan, match, bueno, el término que me gusta usar en inglés es matchear, ¿no? Match. Y bueno, es una forma de Spanglish, por si acaso, ¿no? Que matche, no es, me refiero a que encuentre la subcadena. Ha encontrado 3 objetos, user 1, user 2, user 3. Los puedo seleccionar todos y aceptar. Listo. Ya está. Ya, bueno, el usuario 1 ya existía, ya está, aceptado. Listo, ya está. Los 3 objetos agregados. Ya. ¿Qué más? Vamos a venir por user 1. Hay algún detalle que me olvidé mencionar. Propiedades, miembro de. Noten que cada vez que se va a crear un usuario, se va a crear como parte del grupo usuarios del dominio, ¿ya? Es que usuario nuevo que se va a crear, por defecto, pertenece al grupo usuarios del dominio, ¿sí? Eso tomen en cuenta. Usuario que se crea es parte del grupo usuarios del dominio, que es un usuario que no tiene permisos, es un usuario que difiere de los usuarios locales, ¿ya? Este es otro punto que quiero mencionar. Nos quedan unos 2 minutitos. Ya, vamos a venir aquí. Users. Ya. Bueno, aunque en Windows 10 la creación de usuarios un poquito ha cambiado con relación a versiones anteriores, pero fíjense, esta mi máquina tiene un usuario Andy y el usuario que estoy usando actualmente, que es mi nombre, Grover, ¿no? Entonces, estos usuarios que ustedes que lo pueden ver ahora, son usuarios locales, ¿no? De hecho, si te fijas, aquí dice creación de una cuenta de usuario local, ¿sí? Entonces, cuando quiero agregar una nueva cuenta, es una cuenta de usuario local que pertenece a este equipo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, si me voy aquí a nuestra máquina, ¿sí? Aquí ya tenía un usuario local que era el usuario administrador, ¿sí? Podía haber creado otros usuarios, pero esos eran usuarios locales que pertenecían a esta máquina.
Entonces, cuando he hecho el cambio, la transformación a que esta máquina sea un controlador de dominio, ese usuario administrador se ha vuelto un usuario del dominio para empezar, ¿sí? Y estos usuarios que estoy creando son usuarios del dominio. Ya no son cuentas de usuarios locales, sino son cuentas de usuarios del dominio, ¿sí? Esa es una diferencia, ¿ya? Ahora, bueno, mientras todavía tenemos un minuto, para que entender un poco esta diferencia entre la cuenta de usuario local y cuenta del dominio, podemos hacer la analogía que tenemos actual, que todos estamos familiarizados, que es nuestra institución, San Simón, ¿ya? Voy a venir aquí, ¿sí? Entonces, imagínense que la San Simón como institución, podemos decir que es el dominio, ¿ya? Entonces, tú como estudiante, tú perteneces al dominio San Simón, ¿sí? Entonces, San Simón no solamente es el campus Jordán, está también el campus de la petrolera, veterinaria, todos ellos son parte de San Simón, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te identifica como estudiante? Tu carnet universitario. Ese carnet universitario te identifica como estudiante del dominio San Simón, ¿no? Entonces, con ese carnet tú puedes ir a veterinaria, puedes ir a la petrolera. Espera un momentito, por favor. Ya. Bien, entonces les decía que estamos explicando el tema de usuarios del dominio. Entonces tú tienes tu carnet, ¿no?, que te identifica como estudiante de San Simón, ¿no? Y salvo excepciones, tú podrías circular libremente por cualquier ambiente de San Simón, porque tú perteneces al dominio de San Simón, ¿sí? Podrías ir a la biblioteca central, podrías ir a la biblioteca, ¿no? Incluso te podrían prestar un libro porque tienes algo que te identifica como parte del dominio. De forma similar, ¿ya? Voy a agarrar aquí. Podríamos tener aquí otro dominio que sea ucb.edu.bo. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. Oh, cierto, gracias. Gracias. Sí, se me va mucho ese tema. Compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Había unas personas que estaban ingresando. Admitir todos. ¿Está grabando, Inge? Recién voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ya. Entonces, les decía que tú como estudiante tienes que sacar un carnet, que es el carnet universitario, ¿no? Sí, prácticamente es mandatorio, ¿sí? Ese carnet te identifica como estudiante de San Simón. Ahora, si lo hablamos en términos de Active Directory, ese carnet te identifica, es tu credencial como usuario del dominio San Simón, ¿ya? Entonces, con ese tu carnet, tú puedes moverte en todo el dominio de San Simón y podrías, salvo excepciones, porque hay lugares donde ni te quieren ni quieren que entres. Recuerdo, por ejemplo, la biblioteca de arquitectura, a los estudiantes de informática, sistemas nos votaban, pero bueno, eso es una excepción. Pero en teoría deberían, ¿no? Porque al final eres de San Simón, tú puedes ir a medicina, entrar a su biblioteca, puedes ir a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque tienes algo que te identifica como parte del dominio, ¿sí?
Lo mismo va a pasar algo similar con la católica, ¿no? ¿Sí? Su dominio, ya pongámosle que es, bueno, ese creo que es su sitio, cba.edu.bo, cba, ucb, ya me olvidó, ya, pero bueno, estamos hablando de la católica igual. Ellos también tienen su credencial, ¿no? De hecho, en el campus Tupuraya tienen unos molinetes y todo el que es estudiante que es del dominio católica, pues agarra su credencial, pasa por el molinete y le deja ingresar, ¿no? Y creo que así, es así en todos los campus de la católica, ¿sí? Entonces, ese carnet que te están entregando o esa tarjeta de acceso representa tu credencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Eso es un usuario del dominio, es un usuario que va a tener en todo el ámbito, ¿no? Que corresponde, ¿ya? De hecho, uno de los términos que se utiliza es justamente credencial de red es lo que se utiliza. Ya no se usa mucho el término, bueno, no está mal también usar usuario, ¿no? Pero otro de los términos que se utiliza es credencial de red, ¿no? Porque hace referencia justamente a una identificación que te valida como usuario de todo el dominio, ¿sí? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta y espero que quede claro, ¿no? Entonces, lo que estamos creando ahora, lo que hemos hecho en esta clase, es crear usuarios que son del dominio, no son usuarios locales, son usuarios que pertenecen al dominio como tal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, para terminar, digamos. Así noten lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo UMS y puedo tener subdominios y es como que formara su propio bosque, ¿no? Esa parte es otro dominio, ¿no? Que nada que ver con nosotros. Por eso que aquí puedo tener mis usuarios, mis grupos, pero que solamente van a ser parte de este dominio. Aquí, al tener subdominio, sí puede haber el hecho de que al hacer un grupo que sea de tipo global, entonces hacer que estos de aquí puedan acceder aquí, ¿no? Entonces puedo tener cierto acceso cuando estoy dentro del mismo dominio, ¿sí? Pero no así cuando se tratan de dominios separados, ¿no? Entonces este es el dominio, el que estamos usando de ejemplo, un punto local. Hemos creado ya los usuarios y hemos creado los grupos que pertenecen al dominio. De todas maneras, cuando veamos la parte que usamos XP como ejemplo, como sistema de referencia, entonces tendría que quedar completamente claro esto de usuarios del dominio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está todo claro? Ya. Bien, por último, este grupo 2, propiedades, nos venimos aquí. Y le podemos decir que también sea miembro de un grupo, ¿no? Puedo agregar aquí ADM, por ejemplo. Perdón. Comprobar nombres. Podría decir que sea parte del grupo administradores, ¿sí? Entonces, en el caso de Active Directory, puedo hacer que un grupo sea también parte de otro grupo. En Linux eso sí no es posible, ¿no? En Linux solamente tengo que un usuario pertenece a un grupo y un grupo tiene varios usuarios. En Linux tengo grupo primario y grupos secundarios, ¿no? Un usuario puede pertenecer a un grupo principal y a otros varios grupos secundarios. Aquí es un usuario pertenece a uno o más grupos, o un grupo tiene uno o más usuarios y un grupo puede pertenecer a otro grupo, ¿sí? Vamos a buscar el grupo estudiantes, comprobar nombres. ¿Qué pasó? No he encontrado. A ver, vamos a venir aquí. Propiedades. Propiedades. Miembro de. Agregar. Estudiante. No lo he encontrado.
Eso sí está raro. Sí, no está encontrando el grupo. Pero podríamos venir por aquí. Probaremos aquí, agregar, comprobar nombres. Sí, no, algo ha pasado. Ya, vamos a continuar. Haremos aquí propiedades. Miembro de... Sí, no está dejando agregar. Ya. Hasta aquí entonces está claro, ¿no? Entonces la agregación, ¿ya? Bueno, después vamos a venir aquí, propiedades. Puedo personalizar, ¿no? Ponerlo, aunque muy pocos tal vez utilicen esto, pero sí es posible. Ya colocar calle, apartado postal, ciudad y demás, ¿no? ¿Sí? Cuenta, ¿no? Y otros detalles que posteriormente lo vamos a revisar. Teléfonos, organización y demás, ¿no? Ahora, ¿en qué casos va a servir esto? Como esto, o como Active Directory, como Exchange Server va a utilizar Active Directory, entonces, cuando ya toda la infraestructura de correo y de agendas esté totalmente armado, entonces cuando yo busque contactos, ya me va a mostrar la información del contacto con todo lo que coloque aquí, ¿no? Ya con nombre, ciudad, calle y demás detalles, ¿no? En ese sentido, esta información me sirve, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿No? Entonces, bueno, ahorita no tenemos servidor Exchange Server, pero cuando vea, digamos, propiedades de un usuario, me va a mostrar a qué grupos pertenece, me va a mostrar nombre de la cuenta, dirección, teléfono y otros detalles que se las configura ya al momento de crear la cuenta como tal, ¿sí? Eso. Bien. Ya, a ver, vamos a... no vamos a tomar mucho tiempo, les cuento con este tema de Active Directory, va a ser bastante rápido, ¿ya? Pero tampoco quiero ir muy rápido mientras todavía no tengan sus máquinas, ¿ya? Entonces vamos a avanzar algo más y con eso terminaríamos, ¿ya? ¿Qué sigue después de esto? Lo que sigue es lo siguiente. Ya tenemos los usuarios, ahora quiero ingresar. User 1 y me sale este error, ¿no? Las directivas locales de este sistema no le permiten iniciar una sesión interactiva. Por defecto, los usuarios no pueden acceder al servidor, ¿no? Ni aunque comparta archivos, no están como que limitados en el acceso, ¿ya? Ahora voy a poder ingresar como administrador. Administrador. Listo. Venimos aquí. Y voy a venir aquí. Panel de control, no, mi PC. Propiedades. Acceso remoto. Y habilitar escritorios remoto. ¿Ya? Voy a seleccionar usuarios remotos. Y aquí voy a buscar user. ¿Ya? Voy a darle acceso a todos estos usuarios. A estos dos. User 1 y user 2. ¿No? Aplicar. Aceptar.
Entonces probaré. Conexión de escritorio remoto. 192, 168, 5.20 es mi servidor. Ya, primero voy a usar el usuario administrador. Está mal escrito aquí. Administrador. Listo. ¿Ya? La versión que tenemos de 2003 me permite iniciar sesión remota. ¿Ya? La versión 2016, las superiores también me permiten iniciar sesión remota, pero la diferencia va a ser esto de aquí. Déjame un segundito. Esto quiero mover este panel. Ya. Esto quiero mover. ¿Cómo hago esto? Eso quiero hacer. Ya, listo. Ya. Puedo iniciar hasta 2 conexiones remotas simultáneas. ¿Ya? En las otras versiones no me deja. Directamente solo uno. ¿Ya? Esta versión sí me deja. Voy a tratar de usar el usuario y me dice que debo concederle permisos, ¿no? Entonces, necesito darle permisos para que pueda iniciar sesión local y que pueda iniciar sesión remota, ¿no? Todos los usuarios que voy a crear necesitan permisos. Los permisos los puedo dar por usuario o puedo dar también por grupo, ¿ya? Estas son las 2 opciones que tengo para permitir acceso a un usuario. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, vamos a poner pausa un momentito. Recording stopped. Yo lo quisiera dejar así porque no quisiera avanzar más, ya que la mayoría no tiene máquina todavía, ¿ya? Para poder hacer seguimiento. Pero todavía tenemos tiempo de clase, podemos seguir avanzando, depende de ustedes, ¿sí? Por mí no hay problema, pero si ustedes que consideran que tal vez quieren hasta aquí ya tener en sus máquinas para después continuar, no sé qué piensan, a ver, escucho su opinión. Continuamos o lo ponemos en pausa hasta aquí, hasta que la mayoría tenga sus máquinas virtuales con Active Directory, ¿no? Yo diría que como recomendación de hasta aquí para que podamos avanzar y así no nos lleguemos a retrasar mucho. Ya. ¿Alguna opinión más? Bueno, solo es una persona, ¿no? ¿Alguien más tiene alguno? O seguimos, no sé, por favor, manifiéstense. Inge, bueno, quisiera que podamos hablar del otro trabajo que teníamos pendiente y eso, tal vez. Claro. ¿O te falta? Claro, eso podemos hablar, pero me refiero, ¿continuamos el avance? ¿No continuamos el avance? O, como decía su compañero, tener hasta aquí para que ya todos vayan poniéndose al día. Ya.
Sí, entonces lo que haremos es volver a explicar lo que la parte de Active Directory y la parte de instalación, ¿ya? Pero antes de hacer esto, preguntas el trabajo. Bueno, a ver, lo primero es lo que les decía, no tenemos ahorita un calendario, así que no hay todavía nada cierto, ¿no? Entonces, tentativamente hemos colocado, vamos a ver aquí. Ay, tenía que ser para qué fecha, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, tenía que ser esta semana, ¿no? Hasta el anterior sábado. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Inge. Ya, si tomamos en cuenta las 2 semanas, entonces tendría que ser para el 26. Está bien, Inge. Sí, sí, creo que está bien. Sí, porque en esta semana tenía que ser, entonces podríamos tomar, creo que era para el jueves, si no me equivoco, pero bueno, podríamos poner tentativamente para el 20, aunque le pondremos el 24. Ya, y según veamos esta semana, el calendario y todo lo demás y las dudas que tengan, entonces podemos moverlo hasta el 26. Ya me voy a anotar, denme un segundito. Entonces, el 24 lo moveremos, la entrega, ¿ya? Un poquito, tal vez va a ser un poco difícil, tal vez mover más días por si acaso, ¿sí? Ya que, perdón, entonces, ahora sí estamos en un punto en el que dependemos mucho de la modificación del calendario académico, porque el julio va a terminar el semestre. Entonces, se han visto que incluso en esto de que no hemos hecho gran revisión a detalle, hemos tardado por lo menos entre 2 personas 45 minutos, ¿no? Solo 2 personas, ¿sí? Entonces, esto va a tomar tiempo. No puedo tampoco ir más allá del 26, sería entre el 24 y 26 la fecha, y así da el margen de poder revisar, ¿no? La revisión va a seguir la misma modalidad, vamos a aprovechar la conexión virtual para hacer sábados y domingos, ¿no? Sí, porque ya que por el tema de clases que tengo los martes, jueves, que es hasta las 10 menos cuarto, entonces no dispongo de mucho tiempo en las noches. Lo que sí yo voy a tratar de ver ya para julio, malo es que necesito el calendario para eso, sacar vacación en mi trabajo regular para que yo pueda tener 1 o 2 días y todo el día nos podamos dedicar, ¿no? Sí, entonces, pero al margen, aún así, está medio complicado poder irse más allá del 26, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo tentativamente el 24 y posiblemente lo podamos mover al 26, pero va a depender mucho de cómo va la comunicación oficial esta semana, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? El formato de entrega lo definiremos después, ingeniero. Seguiría el formato bueno, el formato de entrega va a ser básicamente, un segundito, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eso es código fuente, como normalmente se entregan todos los trabajos. Ah, como de ASO, ¿no? Digo, perdón, como de TCO, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Sí, entonces anotaremos aquí, pero vamos a dar un segundito. Ya, ¿dónde estamos? Ya, ¿alguna otra consulta? Ya. ¿Del trabajo como tal, alguna consulta?
Ya, con la última clase que fue justamente con ustedes lunes, y ese video se compartió al otro grupo, creo que estaría claro, ¿no? Todo lo tema del trabajo, ¿ya? Lo único que voy a anotar aquí es justamente esto, ¿no? Entrega sería el 24/6/2021, entonces, pero tentativo este, ¿no? Vamos a definir esto. Pero ya, el formato es código fuente, ¿no? El formato es, después lo voy a formalizar esto, pero lo notaremos aquí. Archivo o .gz o zip que contenga el código fuente. Este es el formato, ¿no? Ya. Bien. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Es lo siguiente. Vamos a agarrar aquí y vamos a sacar los snapshots. Ya. Entonces voy a ir aquí a un estado donde no está nada configurado. Ya, entonces vamos a iniciar la configuración de Active Directory, ya a manera de, vamos a grabar esto por si acaso. Recording in progress. Ya, entonces estamos definiendo la entrega el 24, pero sujeto a ver cómo está el calendario y posiblemente se extienda al 26, ¿no? El formato va a ser targz, el código fuente de la entrega, todavía no he creado la tarea y faltando un día antes voy a crear la tarea para que todos puedan subir, ¿no? Eso va a ser. Y ya volviendo a recordar, lo que estoy haciendo en este momento es ir atrás en mis snapshots locales para poder iniciar nuevamente la instalación, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, opciones. Aquí no hay nada, ¿no? Si nos acordamos cómo estaba después de instalar Active Directory. Bueno. Aquí en Active Directory les dije que necesitan tener un IP estático, ¿no? Sí o sí. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, en este caso voy a utilizar NAT, ¿ya? Posteriormente, bueno, dependiendo, si quiero unir con mi máquina Linux, que la mayoría está conectado a Internet, entonces tendría que utilizar un IP dentro del rango de mi red, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tendría que asignarle un IP dentro del rango de mi red. El único problemita tal vez que se tendría es con el DNS. Tal vez, digo, no debería tener mayor problema. ¿Sí? Entonces aquí me vengo a panel de control. Ya, en este ejemplo estoy usando host only, por si acaso, ¿no? Entonces es redes, centro de recursos. Ya necesito que mi máquina real esté conectado también, ¿no? Lo más probable es que tal vez les sugiero que utilicen nomás la red local de su Wi-Fi, ¿no? Para que todas las máquinas puedan acceder. Ya, entonces aquí me fijo, MNet 1, propiedades. Ya, entonces le estoy asignando 5.1 a mi VMNet 1, 255.0 y bueno, como acordamos aquella vez también cuando empezamos a hablar de la red, lo estamos dejando esto abierto, ¿no? Ya que
crear una puerta de enlace causa problemas, ¿no? Ya que como mi equipo está conectado a internet, ya tiene una puerta de enlace y cuando creo muchas, me sale el mensaje de que numerosas puertas de enlace han sido creadas y eso puede causar algún tipo de conflicto, ¿no? Eso lo dejamos vacío. Lo único que estamos definiendo es nuestro rango. Ya, ahora nos vamos a la máquina Windows 2003. Ya, bueno, algo que tenemos que hacer es, bueno, por lo menos en mi caso, voy a incrementar, ¿no?, su resolución para que sea visible. Ahora sí, sí, no sea tan pequeño. ¿Listo? Ya. Bien, entonces lo primero que es que tengo que configurar la red, ¿no? Vengo aquí, herramientas administrativas, panel de control, conexiones de red, ¿ya? El procedimiento que vamos a seguir se aplica el mismo procedimiento en cualquier versión de Windows. Lo único que cambia es la interfaz. Obviamente esta es la interfaz de una versión antigua. La versión nueva es muy similar a la de Windows 10, ¿no? De centro de redes y demás, ¿no? Entonces eso puede cambiar, pero lo que no va a cambiar es el concepto de instalación, ¿no? Entonces aquí le doy a, bueno, aquí ya tenía un IP, lo voy a tener que ponerle un IP dentro de mi rango. En mi caso es 168.5 y le puse .20. ¿Ya? La puerta de enlace, les dije que pueden manejarlo vacío. ¿Ya? ¿Sí? Pasa que a veces cuando le ponen, a veces se atasca la instalación, ¿no? Entonces es un truco que hemos encontrado a lo largo, bueno, especialmente en laboratorio nos pasaba eso, ¿no? Cuando poníamos el IP del gateway se atascaba, entonces dejarlo vacío nos ha solucionado el problema. Esto sí no podemos dejarlo vacío, le tengo que dar el IP de donde voy a instalar mi DNS. Y aunque use que es el mismo IP, ¿no? Aunque utilice la red Wi-Fi, tendría que dejar siempre la opción de instalar mi DNS, ¿sí? Porque el DNS que estás utilizando en tu Wi-Fi es un DNS que tú no tienes acceso. Entonces aquí se tiene que configurar para que se registre el nombre ums.local, que es el nombre de dominio, y el IP, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener nosotros nuestro propio DNS donde podamos registrar ese nombre de dominio, ¿ya? Listo. Entonces, esto es importante. El IP es el mismo, ¿no? Porque en la misma máquina se va a instalar. Cualquier IP que coloque aquí, el DNS tiene que ser el mismo, ¿sí? Aquí no puedo colocar el DNS de mi Wi-Fi, ¿sí? Ya que mi DNS de mi Wi-Fi me está resolviendo los nombres como Google, UMS y demás, ¿no? En cambio, aquí esto es local. Sí, eso tiene que quedar claro. Cerramos. Sí, y alcanzamos en estos minutos que nos quedan. Cerrar. Y aquí lanzamos el comando, si pueden verlo, dcpromo, ya que viene de Domain Controller Promote, ¿no? Entonces, por eso que también les decía, más que una instalación, esto es un cambio y una transformación, ¿no? Hasta su nombre de la aplicación que instala dice eso, ¿no? Promoverlo como controlador de dominio. Esa es la traducción de dcpromo, ¿sí? Es Domain Controller Promote, promoverlo como controlador de dominio, ¿no? Lo que estamos haciendo es, en este dibujito de aquí, estamos agarrando un equipo y lo estoy diciendo que va a ser mi TC, mi controlador de dominio, ¿no? Ese es mi controlador de dominio. Y bueno, acepto las opciones por defecto, ¿no? Porque no tengo también más alternativas. Por ejemplo, la segunda opción me dice que es dominio existente y no hay más dominios. Es el único dominio que estoy creando, entonces voy a aceptar ese. Ya les dije también estos términos teóricos de bosque, árbol, dominio, ¿no? Ustedes tienen que ir revisando. Nosotros en clases vamos a ver la parte práctica directamente. Algunas cosas sí les puedo explicar, pero el resto ustedes tienen que revisar más detalles. Obviamente en el contexto de Active Directory, ¿no? Porque si buscan bosque les va a salir bosque tropical y otras cosas, ¿no? Pero tienen el contexto de Active Directory, ¿ya? En nuevo bosque no hay otras opciones más.
Aquí doy mi dominio. Aquí yo puedo colocar un dominio como este, ¿no? ums.edu.bo, ¿sí? Pero si esto quiero que sea ya acceso público desde Internet, existe otro procedimiento que les mencioné, ¿no? Que es el registro del nombre. Y en ese registro del nombre tengo que proveerle la máquina que tiene el IP de la máquina pública, el DNS y otros detalles más, ¿no? Entonces, en este caso, como es algo local, solamente le voy a poner esto, ¿no? ums.local. Pero estoy usando el nombre de ums para que sea más un poco en nuestro contexto, ¿no? ¿Listo? Hay que esperar unos momentos. Y muchos momentos, creo, esta vez. Ya. Nombre del NetBIOS es el nombre corto, ums. Este es el lugar donde físicamente se va a almacenar la información. Algo similar aquí. Y aquí la opción que selecciona por defecto, que es instalar el DNS. Nada más. Entonces, como pueden ver, es relativamente sencillo. Aquí una contraseña que me pide. Obviamente me tengo que anotar qué contraseña estoy usando. Y ya está. Eso nomás es la instalación, ¿no? Entonces va a empezar a instalar y en algún momento me va a poder pedir el CD para poder instalar el DNS. Entonces, bueno, no sé con cuántos CDs les han compartido, son 2 CDs. Uno contiene el Service Pack y uno contiene ¿no? Con el CD1 que contiene el instalador de Windows. Con el CD1 es suficiente. De hecho, la máquina virtual está ahí, la pueden copiar también toda la máquina virtual, ¿no? Ahora, si quieren instalarse, se instalan también. ¿Qué más? Nada más. Listo, aquí está el CD, me pide el CD, tengo que venir aquí. Settings. DVD, Connected. Y aquí tengo que buscar mi CD. Sí, entonces ya aquí está. Bueno, eso ya depende de dónde está su CD, ¿no? En mi caso están virtuales, Windows, y ahí está, y sus CDs. El CD1, suficiente. Esto no se olvide, ¿no? Siempre tengo que colocar conectado, si no, no va a reconocerlo. Ok. Y automáticamente reconoce y termina la instalación, ¿no? Entonces, justo es en este paso donde es cuando le ponemos el gateway, ahí se atasca, ¿sí? Y quizá tal vez es porque está queriendo tal vez acceder al otro DNS, ¿no? Tal vez, digo, o sea, me refiero por las experiencias que hemos tenido usando en laboratorio, ¿sí? Es que en laboratorio, bueno, en presencial, ya tiempo atrás, ¿no? Sí, eran máquinas relativamente con bajo capacidad, entonces tardaba harto, tardaba mucho y siempre había un montón de problemitas, ¿no? Entonces, esos tips que les digo de dejarle en blanco nos ha ayudado, ¿ya? Y listo, eso es. Reiniciamos y ya está instalado. Y bueno, después que continúa es lo que hicimos en la clase de hoy, ¿no? Que es crear los usuarios, crear los grupos y la opción de habilitarse acceso remoto, ¿no? Para que pueda acceder desde mi máquina Windows, ¿no? O desde otra máquina también puedo acceder. ¿Sí? Mejor colóquenlo nomás en el IP dentro de su rango, ¿no? O sea, de otras palabras, que las máquinas que tienen ahora, que es la SUSE 12 y SUSE 15, también estén en la misma red esta máquina, ¿no? Lo único que va a cambiar es que va a tener esta máquina su propio DNS. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Nos quedan 2 minutos. Ya, bueno, todavía faltan personas que queda revisar. A ver, un ratito, vamos a poner pausa un momentito. Recording stopped. Ya, bueno, yo creo que vamos a reiniciar otra vez el sábado y el domingo, los que faltan. Y yo por WhatsApp les aviso si voy a disponer de otro día. Posiblemente el jueves pueda en la tarde
ya que voy a estar libre por la tarde, entonces podemos aprovechar también el jueves por la tarde. Pero yo les voy a avisar. Voy a revisar mi calendario, cómo está ese tema en mi lado. ¿Ya? ¿Listo? Y control alt del. Y aquí está, ¿no? ¿Sí? Entonces ingresamos. Y aquí está panel de control. No es este, herramientas administrativas. Y aquí está usuarios y equipos de Active Directory, ¿no? Entonces terminan de instalar, después empiezan a crear. Como sugerencia, creen los 3 usuarios que hemos creado. Bueno, el nombre ustedes pueden cambiar, ¿no? Porque lo que vamos a probar es el acceso a la máquina, el acceso remoto, y vamos a jugar con esos 3 usuarios, con los grupos, ¿no? Entonces, a unos vamos a darle permiso al grupo y todos los usuarios que pertenecen a ese grupo van a tener acceso. Vamos a hacer el acceso usuario por usuario, entonces eso es lo que tendrían que tener, ¿ya? Reitero de nuevo, aunque sé que se tarda, quizá tal vez no nos va a faltar, quizá, no sé,